Al inicio de su trayectoria artística, practicó el dibujo del natural en un estilo más bien tradicional, como se aprecia en el tejedor bretón, y realizó copias en el Louvre. Más adelante pasó a pintar luminosos paisajes de Bórcega y de la Costa Azul, dejándose llevar por los aires impresionistas de la época, y practicó esporádicamente el divisionismo. En esta etapa tuvo como discípulo y gran amigo al pintor japonés Yukio Aoyama, el cual ha dejado en la historia del arte el término de Akul Aoyama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla José Bautista, artista plástico y presidente de la Asociación Culturarte. Os damos la bienvenida y los gracias por la asistencia a la edición número 34 de la tertulia de arte y cultura Culturarte, desde el Ubic Café en Valencia, España. Hoy vamos a hablar sobre Matisse. Para ello tenemos con nosotros a los siguientes amigos y tertulianos. Con mi izquierda derecha vamos a estar primero a los nuevos, que únicamente es Lidia Batapar, abogada argentina, socia de Culturarte, con un proyecto de por hoy muy interesante. ¿Qué nos pueden andar y bienvenida a la tertulia? Bueno, buenas noches y contarles que este viernes se va a iniciar en la calle Josep Aguirre, número 28, en Arindau, un ciclo que es este viernes a las 20 horas de Cine Colón. Vamos a ver un film. El primero va a ser el film alemán La vida de los otros. No lo puedo traducir en alemán porque no sé hablar alemán. De vuelta, es el título de la película que ganó varios premios. Va a empezar a las 8 y luego va a haber debate muy interesante. Creo que la película nos ofrece muchas las gamas para ir pensando juntos. Eh, sí, es a través de la Fundación Proyectos Atrás, que es muy interesante, que está haciendo como aquí, como en el UDIC, muchas cosas y hay que darles apoyo también. Así que este viernes a las 20 horas, que la calle es José Aguirre, número 28, enfrente del mercado de Yao. Si después quieren, vivo como de aquí. Ok. Muy bien, muchas gracias y bienvenida. Después, a mi izquierda tenemos a José Melita, crítico de arte, fotógrafo, miembro de la Asociación de Críticos Internacional, colaborador de la Carpeta Turia, etcétera, etcétera. Él participó con nosotros en la primera tertulia que hicimos en la asociación y te preguntaría, pues, ¿qué estás publicando últimamente en la tuya? Ah, digo que no, sí. Dedicado aquí un poco de la de la ciencia que al comitis. Pero cabecita con los nazis. Y Vasco, como te publiqué, es una pictura mitis que veo atrás. Muy bien, hasta acuerdo, gracias y bienvenido. Por mi derecha tenemos a Teresa Ruiz de Lovera, pintora, profesora, oral de la asociación, que ya ha participado recientemente en varias tertulias. La pregunta sería si estás influenciada o Matisse en tu obra. Pues sí, el color es lo que me atrae y la forma de expresar de Matisse, yo creo que en algún cuadro sí que hay. Se ha fijado. Bien, muchas gracias. Y por último lugar, tenemos a Carmina Piagortillo, mi izquierda, pintora, que también participó en la primera tertulia que hicimos hace ya 6 años. Y la pregunta sería, ¿tú ahora estás muy inspirado a Matisse? Bueno, a mí me gusta mucho Matisse y no es que esté directamente, pero creo que sí. Lo que interesa también, como me interesa mucho el color y llegar a conseguir la emoción por medio del color y la línea, entonces en eso sí que contener, sí, se va a valorizar, ¿verdad?
Muy bien, gracias. También venimos con nosotros a motor comitado para cubrir el evento a Pago Pulsa. Y pues, dicho lo de esas presentaciones, estamos en un sitio hoy nuevo, por primera vez, el Ricafé Pufafa en Valencia. Es un sitio muy especial que es Joker y las fotos se podrán ver para vosotros. El persona aquí presente con nosotros es una especie de guardería de día y tertulias culturales venenosa. Entonces han remodelado el espacio para que podamos hacer esa tertulia propiedad aquí en este espacio y obviamente sobre Henri-Émile Benoit Matisse, que nació el 31 de diciembre de 1869 y murió el 3 de noviembre de 1954. Fue un pintor francés conocido por el uso del color y por su uso original y fluido del dibujo. Como dibujante, grabador, escultor, pero principalmente como pintor, Matisse es reconocido ampliamente como uno de los grandes artistas del siglo XX, considerado junto con Pablo Picasso uno de los más grandes artistas del siglo pasado. Al inicio de su carrera se le identificó con el fauvismo y para los años 20 ya se había destacado por su maestría en el lenguaje expresivo del color y del dibujo, la cual desplegó en una inmensa colección que se extendió por más de medio siglo y que consagró su reputación como una de las figuras centrales del arte moderno. Durante su trayectoria supo conjugar en sus obras la influencia de artistas como Van Gogh o Gauguin con la de las cerámicas persas, el arte africano o las telas moriscas. Bien, todo esto es muy conocido por lo que conoce una obra de Matisse. Aquí tenemos encima de la mesa diferentes libros que han traído sus colaboradores, donde podemos observar pues toda la obra de Matisse con sus diferentes etapas. Pero para empezar, a mí me gustaría saber exactamente por qué consideráis que Matisse es un pintor tan importante. ¿Cuál es la aportación que ha hecho Matisse a la historia del arte? Y Dios le paga. Bueno, pues estos últimos días me he dedicado, he tratado de no leer absolutamente nada de él y ver, ¿no? Ver obras de Matisse, de mi pequeño librito. Y la primera vez que me acerqué a Matisse tenía creo 7 años. Mi padre estaba almuerzo, cada tanto nos mostraba una foto y justamente puedo mostrar, sí, y la primera foto que vamos a mostrar en un almuerzo fue esta. Entonces mi madre tanto hacía eso, nos mostraba una foto y decía, bueno, Matisse. Y yo recuerdo, aunque muchas veces hizo esto, recuerdo la impresión que me causó de niña esta imagen, ¿no? Y la sensación fue de gusto, de pasar, del encanto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, por los años me llevaron a estudiar historia del arte y como les contaba a algunos, en el año creo que 92 o 93 tuve el privilegio de ver la retrospectiva que se hizo de él en Nueva York. Creo que es la más importante, donde se trajeron obras desde San Petersburgo, Inglaterra, bueno, aquí en cada parte del mundo. Había más de 400 obras muy bien montadas, ¿no? En el MoMA de Nueva York. Y yo recuerdo que tenía una audioguía y me dejé llevar, además con la música, la interpretación, ¿no? Acercándose a la obra. Y al final de ese recorrido que hace Matisse y que yo ese día tuve el privilegio de hacerlo, ¿no? Y de ver todo en ese patrón del tiempo, digamos, desde el principio hasta el final, ver y la capacidad de cambio y ese final que termina en el año 53, unos meses antes de su muerte, en el abstracto más profundo, ¿no? Particularmente diría que ese recorrido, ese viaje del pintor, del hombre que pinta, ¿no? Es lo que a mí más me conmueve de él, ¿no? Ver que no solamente
fue muy talentoso gráficamente, sino que capaz de explorar, de tener una gran curiosidad, de acercarse a distintos movimientos, asimilarlos, recrearlos y finalmente concluir en un abstracto de papeles, ¿no? Es la parte que a mí más me conmueve, pero que además son el resultado de toda esa trayectoria previa. Entonces ese poder de esencia y de síntesis que al final de sus días, ¿no? Marca lo que es tan únicamente la obra de Matisse. Ahora mientras paso el micrófono le conté un poco yo que estoy hablando de estos últimos trabajos, ¿no? Bueno, yo una variedad aquí de punto de vista lo comí. Al ser escritora solo mantiendo la forma de trabajo o lo que él intentaba expresar. Entonces para él lo importante era expresar la emoción y cremezó pintado cromos, girando con Valencia Ingas cuando estudiaba o estudiaba de noche, creo, o sabía que no. Y a partir de ahí, pues luego de todo en un taller clásico donde irá bien y de hecho me copió en alguna obra para la exposición al final y tal, pero no entendía, él no entendía tampoco, creo que se tenía que trabajar así, en la forma, era todo con un clásico, copiar, llevar a una naturaleza, entonces él lo que ha intentado siempre ha sido representar la esencia del objeto, de la persona, del motivo adecuado, a través de la emoción que le produjo, para poder comunicar esa emoción. Entonces, luego, pues, con mucho contacto con los impresionistas, un poco el puntillismo que llegó a practicar, tampoco le convencía por la liberación que tenía. Luego estuve destacado con los Go, no me topó, y al final, llegó todavía cada vez, hayan así descendado una síntesis, porque él lo que le quería era, pues, regular completamente la forma, pues desde, o sea, un sentimiento, ¿no? Entonces es una simplificación de Paredes Papi, que de hecho en aquella época la gente no la entendía, porque de un naturalismo pasar a las dramatismo de Papi, pero viene tras un trabajo intensísimo. O sea, él llegaba aplicando detalles, citando detalles, citando detalles, y hasta que conseguía por medio del color y la línea, pues que el espectador, sin saber cómo ni por qué, conseguía captar esa emoción. Que es una cosa como un poco mágica, ¿no? Porque es 4 masas de color, te emocionan, puedes estar ni ahora contemplándola y has sentido es el periado o escuchar. Muy bien. Pues, Bien, no me enviamos el contacto, el campeón de Matisse es por para de regalar un libro sobre los Au. Y bueno, un poco en primera instancia antes yo a castellano y me la habían dicho el movimiento y cogerán tips. Entonces estamos en los años de Kelkan y Tatima y en punto por seguir sobre la libre gratis y pero que por si acaso este videojuego lo tengo cachado que en el año 75 uno de los todos pintas de mi caseta. Es un libro que estaba originalmente para hacer, que eran mis lates. te lo desoye. Uy, ¿qué haces? Eso. Y está en inglés, me dice por los que no ilustración. Al cabo de 3 años consiguió este libro, que es un que tiene un texto de Natis. Y después conseguí esos desiertos, conseguí desierto. Tengo que echarlo aquí. La primera exposición que conozco de Matisse de España se produce en la Fundación Mar de Madrid en el año 1980. Y ahí se puede llegar a lograr eso. Y luego en el 88 se hace una exposición de estamos los desarrollados tanto en Nadie como en Barcelona y organizan colaboración con la EUS. Eso. Se creó la del Mengravo, de los Hermitage y de los Suezcanes Opuscu, que son los sitios de más sobre ahí. Luego de esto,
Y el otro impacto que tuvo ya son chato se produce en el año 2010 que tuvo se produce en España se produce una expedición teológica sobre el campo a Ámbar, al menos no pude asistir a ella porque va a quitarlo el viaje que con Matisse a España que uno hizo con un pintor vasco que se llamó Francisco Iturralde y que casualmente en esas fechas aquí en Valencia dedicó de encarnación a su nieto. Aurora por esta ciudad no he podido localizarlo, fuimos a mayor Fernando Iturri. Él vivía en Madrid, me fue un poquito Sergio, no se acuerdan de buscar el pedido de su abuelo, pero parece que hay cosas. De todas maneras, abuelo, pero que estoy vino, falleció en 1974, bien viaje, se un piso, vuelta a España, medio potone. Es una picha interesante, una claritud, porque per quiso de figure fallece en el de morir ahí del padre Latís, que sí que lo mantiene los primeros años. Mantiene que si pierde, no disparó. Y el 10 de octubre y el 16 de noviembre, Perú, parte de París, a muy bien, tú. Antes tenés un medio, ahí veo que visitar Alemania de los niños, una exposición islámica. Y luego bajar sur, para ir a España, pero luego al viaje a Taj. En España, me van a ver que uno viene, sale de París, llega a Madrid, visita el Prado, y en el mes de noviembre, hasta que no tiene estado en Sevilla, de hace un viaje a. Está documentada en el 11 de 1910, visita la Cámara y lo sabemos porque la exposición que se hizo, primero que hicieron fue reconducir la Igualesitos. Que este viaje lo hace en Sevilla, se encuentra con el esculturismo y en el catálogo lo ha traído como trató los dos leones que tomatís en Sevilla y se ve que está el culto con Francisco. Luego este autor, miedo ese interesado que me pudiera seguir la pista, aunque es difícil, pareció un minuto y luego ya, para acabar un poquito de empezamiento político, citar dos citas que he conseguido de Apollinaire. Una es de 1918, donde hace una expresión de, como se llama, tío, no sé si estaré volver este libre, y que nos toca a nosotros, pues bueno. A Renadeo, ya estuvo así. Alguna de si lo puede comparar a la obra de Matisse alguna cosa, escogería la como ella, la obra de Matisse es un pito de adultos posibles. Y plus explosivo. Y luego, meditación estética de los curistas de Diva de los Trezos cita, es para que hoy por investigar, que el nombre de vivo se otorgó a Andrigo y la escuela de pintura te lleva una idea de cubismo por el Rimatich, quien se lo cambió por burla y mostró mismamente saucio, una falusia algo usado mi estudio sobre las mandatorias según los jinetes. Son de los independientes a Bolívar, los impresionistas los que están más consagrados, y los Fos y los más revolucionarios y que el saludatorio para poder su tobar, porque realmente es una cosa. Dice, después de ver un cuadro que representa una casa cuya apariencia pública le impresionó vivo. Siguiendo a Pirineus, esta estética nueva se elaboró en primer lugar en la mente de André de Rena. Ver ahí, que era otro poco. Y luego la más importante y audaz que se produjo inmediatamente después, Ronald el artista considerado como uno de los fundadores, los puntos áuricas, cuyas inyecciones corroboradas por el sentido común de Josquet. Quería el lío de Finduscochi que expuso un cuadro pubista sobre sí. También hay un cojo hay que decir que apoderó a mí de Picasso, pero hay datos que es interesante que O sea que la gran proporción de Matisse a la historia del arte, que la pregunta, cada uno con dos su experiencia con Matisse, más o menos,
se puede resumir en la significación de las formas, en Power sí, ¿cómo sería? Yo iba a contar mi experiencia cuando con coger referencias para contar un algo y con y apareció este cuadro no me llamó tanto la atención de atreverse a hacer, por ejemplo, el fondo rojo. Y decirlo para los oyentes. Sí, Cojo. Papaya cojo. Entonces, esto es una pasada, es súper moderno para... Y ya no había pintado matiz, ¿no? Entonces, como TikToka, pues me pareció que era buena gente. El pintar todo la mesa con una pared de decoraciones florales, me la investigué un poco y creo que él tuvo una infancia que sus padres eran desastres o que se dedicaba en en los telares de los donde estaba acostumbrado a ver todas estas noches y por eso dicen que hay mucho su pintura acá. Entonces, a mí lo que me ha dado por ti ha sido el capítulo de escultura a la hora de pintar igual, ¿no? Que me parece toda la composición, todo con los delante, digo, los detrás, con los arriba, con los abajo, porque de pronto, sabes, los límites, es, y luego se ve todos, ¿no? Entonces, es que muy importante. O sea, por ejemplo, en el de los superiores, cosas, por ejemplo, cambiar un tono que no es real y gano, ¿no? Y atreverte a comer a lo mejor en el fobio, simplificado de esa manera, ¿no? Porque yo creo que la candida de aquí a la laguna que tenía pinta, ¿no? Pues hemos estado pintar, pues te habéis venido, ¿hay alguien que pinta? ¿Ya ahorita? Sí, sí, muy bien. Bueno. Pues, por ejemplo, Este también me parece increíble el atreverse a quitar incluso el del suelo, unido a pared al cielo, y si quitarle, y solo lo que interesa son esto. Este se le nota vivo y se le nota que va a donde quiere ejecutar y le da igual. Lo que tiene que ser, y eso que es una cosa que la misma ni me gusta, o sea, era lo de que me que ser, si yo intenté hazlo y no está para ti, ¿no? No para lo de que está nada, yo no me gusta la solta, no es... Hay muchas cosas. Prácticamente, o sea, Mantis, en esa época realmente hace lo que quiere y sin mirar a un espectador, tiene que tú. Pero ahí no quiero tirar, como habéis comentado, que empieza dibujando a los clásicos y que es un gran dibujante y creador. Y que una técnica académica fenomenal que luego supera, como incluso ha sido el modelo que todavía se documentaba en otro país para un artista. Tío, empezaba con una formación muy clásica de dominio del dibujo, el dominio del claroscuro, etcétera, y luego ya ir adelante hacia la abstracción. Será un patrón que se empieza a hacer muy poco. Creo que hace unos años ya esto ha desaparecido, va bien. O sea, hay quien empieza haciendo abstracción y acaba haciendo figurativo, o sea, se han invertido los términos. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy haciendo, tuve la formación académica, pero enseguida empecé haciendo ya abstracción. O sea, no pasé por una gran profundización dentro de la figuración y luego fui a la abstracción, sino que pegué un salto importante a partir de este primer inicio académico. Quizás influido por el teatro, por la psicología incluso, por otras áreas que son complementarias de la pintura,
y que por lo tanto se refuerza. En ese sentido, quería Teresa que comentara un poco la influencia de Matisse en mi obra y también, pues naturalmente, tiene una influencia, pero también tengo que decir lo siguiente, y es que cuando los críticos han comentado que mi obra tiene unos componentes cubistas, yo tengo que aclarar que cuando yo empecé a hacer pobismo, realmente no conocía el pobismo, o sea, no tenía ni idea de la esencia de Matisse. Y no sabía que había unos señores ya en Francia que se dedicaban a cambiar los colores de la realidad. Yo conocía el impresionismo, pero no había profundizado en aquel momento sobre el fauvismo. Creo que ni siquiera el nombre lo conocía. Y un día, después de estar pintando muchas cosas más o menos impresionistas, según lo que había estudiado en Bellas Artes, se me ocurrió, ya cansado quizás de hacer las cosas, los árboles verdes y los cielos azules, pues se me ocurrió cambiar los colores de pronto con un día especial que pues dije, pues ahora pinto los árboles rojos, los troncos amarillos, un cambio pero un poco a lo loco de lo que estaba viendo en aquel momento. Ese fue un primer cuadro que pinté en Barcelona, recuerdo, de Montjuïc, y fue una gran sorpresa para mí porque de pronto descubrí que se veía lo mismo que estaba pintando, o sea, se entendía exactamente el mismo paisaje, pero cambiando los colores. ¿Y eso qué significaba? Pues significaba que le daba un carácter plástico muchísimo más interesante, muchísimo más atractivo, muchísimo más plástico, para nosotros complejidad. Desde ese momento, prácticamente hasta ahora, pues sigo haciendo lo mismo. Porque me ha ido muy bien. Bien. Yo creo que sobre uno de los colores, Matisse decía que voy a cambiar los colores siempre y cuando el equilibrio de los colores fuera normal. No el equilibrio entre el modelo y el cuadro, sino el equilibrio de los colores en el modelo y el equilibrio en el cuadro. El pintaba cuadros de Puerto Pro. Alguien le preguntó si él realmente veía a las mujeres como las contaba, que no era posible que era así. Y él dijo que si viera una mujer poner a 10 cuadros, pues salía corriendo. Y que realmente lo que estaba pintando era un cuadro. Bueno, a mí me estaba creando una agujera, ¿no? Entonces era un poco sacar la esencia de la cosa, del modelo, la esencia de la persona, digerirla, trabajarla hasta la extenuación, hasta que ya no podía nada. Cuando va por la aparente simplicidad de Matisse, hay una simplicidad enorme. A veces para hacer un cuadro que son, por ejemplo, estos que podría hacerse una sesión, a no tardaba 2 años, 3 años, en llegar a esto. Porque lo difícil, lo complicado era quitar el detalle. Porque poner el detalle es muy fácil. Pero también envía que no podía ver nada que no fuera innecesario o importante. Porque si dejabas algo superfluo que no fuera importante, el espectador podía tomarlo por algo importante. Entonces, es más difícil de editar que Sí, lo que dice Carmen es justamente lo que a mí me llama la atención, ¿no? La capacidad del síntesis, que como bien decías, en realidad es producto primero de lo que él ha explorado, ¿no? Internamente, ¿no? Y después creo que hace muchísimos bosquejos y va tirando, y incluso de un acabado podemos ver obra previa y hay como 6 o 7 cuadros que podían ser, digamos, cada uno en particular uno, pero no son como el bosquejo previo de un acabado un final, ¿no? Es decir, el tema de la esencia, dejarle la esencia, me parece que el producto de un hombre que va acercándose también a las mujeres y que lleva todo un recorrido, como decía anteriormente, ¿no? Y que tiene la capacidad de poder hacerlo. De hecho, el final cuando él empieza a reportar, a mí es una parte de su obra que me interesa, primero porque él está en el final de sus días. Había pasado una enfermedad muy seria, estaba operado en la lama, y sin embargo, a pesar de eso, elige la tijera y empezar a cortar barber que ya estaba pintado, pero con digamos, hasta con el acto de portar, ¿no? Lo que significa hay posco, y hay fotos de Matisse en su estudio, ¿no? Dice, lo ve reportando y alrededor de él lo que es superfluo, ¿no? Lo que él despoja, lo que no le sirve.
y va como recogiendo, por ahí es incluso más simbólico el portal, ¿no? Va recogiendo esa esencia y, y la va luego eligiendo, va poniendo esos colores, hay distintos paneles como la piscina o incluso los de Oceanía, ahora se los voy a mostrar cuatro pasitos, pero que en ese trabajo, a pesar de que está postrado, que tiene 82 u 83 años, está cerca de la muerte y inexorablemente elige la síntesis y el color. Para mí eso es, a pesar de que lo que le viene gris y en la oscuridad, elige el color y a mí me emociona que aún en ese estado sea como tan poético, una oda a la vida, ¿no? Como un agradecimiento a todo lo transcurrido y nos transmite esa metáfora tan sabia, ¿no? Ese regalo de la vida. Sí, yo creo que él no veía una cosa gris. Yo creo que Cuando Isma a morir, me da la sensación muy por el trabajo que ha hecho. pero no lo veía en una cosa gris, sino como... Porque de hecho las dos últimas vitrinas que fue que por categorías. O sea, Mapis tenía canto de calón, que luego con el tiempo, pues, una mujer dominicana al que cuidó y tal, para padecérselo, te construyó una capilla. De la capilla es que está toda dibujado por él, todo diseñado, y hay muchísima luz, que hay manejería increíble en la capilla, y luego está pintado con jabón enorme así en todo lo que guste yo y la sensación de creía que iba a una vida mejor y súper tantel. Eso es una cosa. Y no, Bueno, cuando yo he hecho un poco de lo de Calcuao, y vamos a ver su foto, José ha dicho lo de la pintura, lo dicho eso mismo, el ambiente, yo creo que el Dacia era solista, no se podía ver, o sea, y el piso era súper modado, y no era cuando gato, hasta entonces ya tú te empiezas a ver. Pues yo creo que es importante ese contexto. Luego, tanto Matisse como hay en los vídeos, pintan un tipo de ¿sí? De cubismo, o sea, en la historia del arte, Matisse, seguramente Matisse y Picasso son digamos el autor representativo. No es uno del caso, tío. No sé. En Aragón, todos guiados por hacer sin duda automáticamente es esa. Ni son tirados los dos. Por un lado, decisión Picasso saqué esa y saqué el cubismo y Matisse, que también un poco llevas, hay que hacer una clavatización de todo reconocer del personaje de cada uno. En Picasso, ¿qué es? Ya te pongo como pintor, es un vídeo bastante el pinta mejor que otros sucos, según ves en el Picasso. Sin embargo, Matisse es un pintor tate. Quieren decir creo que según todo día, me olvidará de que estoy por escribir de 22 veces empieza a dibujar y a cada uno gris, pueden principiosa y ya formarse como abogado. Puro tan jaje, ¿no? O sea, que es un tortaldío. Y luego el Liemos y no es un poco como guitarrista o qué casos más bien leikita y un solo de cosas también. Y luego que ha dicho José, pues la vieron conocimientos más clásicas, los y la del museo, contar, de copia, digo, con bultite. Cuando entraste, ya no sé, lo que te con la miel de los compañeros en la academia, que en Natalie de World son. Y ahora eso, rápido nos da cuenta que vosotros de cal. Son ideas de un rebote por hacer un de los impresionistas. Y de recoger a los dos digamos, son el problema que requieres. Un loco y un loco. Mandó y también. De esto tanto no me europeo con su truco hoy. Y hace teletransporte tu vida de ahorita porque tráfico es un poco. Teníamos a tener una nariz. Esto no saber. Esas alteraciones de los colores eran muy revoltadas.
De ahí iríamos Matisse. Matisse va a evolucionar a la abstracción, tomando habla mucho en mochilas de aquí, ideas tintas planas de trata, eso lo lleva luego a la abstracción. Y entonces ya le dejo para seguir hablando después lo que algo que radió la segunda mitad del siglo XX, que va a ser París y Nord. Es el hijo de Matisse, y de Matisse va a venir una galería. Luego aquí tengo yo un cuadro del año 42 de Matisse, que se llama Galería Central Simón Níquel, que es un patrón juega con los colores y las caras son de manchas. Este cuadro perteneció a Marcel Duchamp, y es otro personaje también peligroso. Pues es una idea. Tengo un cuadro que se llama Bailarina Central Ciudad Marí. Pero por ahí. Bonito el tiro. Político con la mujer en su lisa. Eso. Lo que plantea ahí, su de ahí, con que en aquel momento a ver esto uno de ellos. Y bueno. Queremos parler. Mira, pues estamos situando un poco a Matisse, pero parece ser con ideologías un poco variadas. Quizá para no perdernos demasiado, vamos a situar de nuevo los datos biográficos. Y diríamos que en el 89, en 1989, es cuando realmente empieza a pintar, cuando está convaleciente de una apendicitis. Su madre le lleva elementos para pintar y en ese momento descubre una especie de paraíso, según sus palabras. A partir de entonces se tiene que convertir en artista plástico, porque él estudiaba Derecho, y esto decepcionó completamente de su parte. Al comienzo de su trayectoria física practicó dibujo natural en un estilo más bien tradicional, como os he comentado, pero más adelante se comienza a pintar luminosos paisajes de Córcega y de la Costa Azul, dejándose llevar por los aires impresionistas. Que hemos comentado, también el tema del divisionismo o el puntillismo, en los puntillistas de la época, también en una hecha distinta. Pero yo creo que todo lo que hay en común en todas esas interpretaciones de los diferentes estilos, lo que hay en común en Matisse es precisamente la alteración del color. Yo creo que la alteración del color que hay en el puntillismo que hace Matisse no tiene nada que ver con el de Seurat. O sea, por ejemplo, todas sus interpretaciones prácticamente de cualquier estilo tienen un toque especial de color que es un poco más allá de lo habitual. Y esa es la grandeza para mí más clásica de Matisse. Cuando pensamos en Matisse, no sé por qué, enseguida nos viene a la cabeza colores fuertes, colores vivos. Cuando también hay algunos cuadros que no lo son tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, esos cuadros que habéis comentado vosotras, de todo el fondo rojo, el cielo de una habitación todo rojo plano, o... pero también tiene, por ejemplo, otras coloraciones no tan planas, no tan geométricas, sino más tradicionales, más clásicas, de bodegones, de paisajes con perspectiva, etcétera. O sea, que tiene muchas épocas que combina, de alguna manera, y luego el final que hemos comentado de la plenitud, de la resimplificación de las formas, del recortar con cartulinas, de hacer collage, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo este repaso que estamos haciendo, por ejemplo, el fauvismo, que es el movimiento que más le ubica, fue un movimiento efímero, o sea, que duró un poco tiempo, muy pocos años. ¿Eso cómo se explica? O sea, ¿cómo se explica que Matisse tiene un periodo importante, está ahí referenciado al fauvismo, y sin embargo, el fauvismo como tal, con un movimiento muy corto, como de muy pocos factores? Quizás ahí puedes decir tú algo, José. ¿Por qué el fauvismo fue un movimiento tan efímero? Sí. Miro como un movimiento, pero sus cadenas son que miro como un movimiento, pero que sus papeles ven hasta que ya. Ves en este momento, porque es que zarane corrite y se va a vivir. Le dañé 42. Pero eso se puede ver que con la mujer. Y iniciar, ve que de cara. No se te oye. No puedes hablar. Habla tú más alto. Digo que no,
Es del año 42, si queréis. Yo creo que es una dormida. Los colores. Esto de digo, hay que ponernos que esto es muy atrevido. Había gente que todavía estaba pintando el plan impresionista, astrologista, aquí en Valencia, pues ahora el hombre sí está aquí. Una perdida San Vicente y San Mateo y va a ir tiempo que cogía y que verá. Y todo demás sea y perseguir que si luego, que si luego, que si luego, que si luego. Entonces, tú, tengo. Chupapi. Yo veo que sí, que es un moderno y que eso, pero que él tenía una necesidad de expresar algo, quería conseguir la luz mediante y conseguir que el cuadro diera luz mediante los colores, la combinación de los colores y la disposición, la proporción y tal. Pues para eso, pues si tenía que deformar una figura, pues no tenía para medio, o sea, él quitaba un poco hormigado con lo que pues lo que pensaba de que tenía que hacer. Entonces, para él, por ejemplo, empezó, sí, porque yo mucho en el Yugo, le estuve viendo, pero siempre desde el, viendo el sentimiento que había tenido pues los pintores, no cómo pintaban, sino porque cómo traducían la realidad, este café. Y de una vez fue también un descubrimiento, por ejemplo, los orientales. En los orientales, si tú comparas una pintura o una obra que oriental y islámica o china, por ese cuadro que se ha enseñado, ya no hay tanta diferencia. Si tú comparas un cuadro de nacimiento con eso, pues hay mucho. Por el nacimiento un poco se encorsetó también en cierta moda, en cierta manera, porque era una imitación de la realidad. Eso es lo que quería era una más allá de la imitación de la realidad. Y para conseguir eso, también decía que ya antes que la pintura realista, pues bueno, estaba un poco ya, y ya se había dicho casi todo, y que para los detalles estaba la fotografía que se acababa de poner. Entonces él iba más allá, y no tenía más remedio, eso tenía que pintar, pues ya te digo, así, te la pinta de un día, pues buscaba era conseguir la serenidad, la proporción, la serenidad, un equilibrio, una luz interior del cuadro, y pues eso. Y la hacía, por suerte, le explico así y no, los palcos de capital no, pero es que no tenía el lucro no tenía para irme. Podía hacer otra cosa. Si quieres un poco, dices, como también vamos a estudiar, y dice, yo copio, yendo cuidado, otra cosa, ¿no? Y que sabes que jurista no te contones va, que era. Otra cosa que nos hubo cosas no le decimos es que Matisse nació en lo que el pueblo se espera del Palicadet, o sea, era el nombre del Linte Gris, y se sintió posicionado muy delgado de auto por eso. No saben que viajar a España, sino el Islam, Y luego recibió en el par de su vida en mi hija Takagi-saos. También su mujer, pero que la conseguí después. Ahí de cuyo el 16 de dices de los tres artistas. Ese cuadro que se puede editar a Diegos y me ha dado que una tita. o Kikito, antes estudió a ser director de Pokigo, que es Club de 12 ya. Espératelo porque si no es que se acopla. Sí, se... Habla más alto, habla más alto. Matisse en la cierta, confundiéndose interior y exterior. En lugar de hacer un cuadro de una ventana, Matisse hace de la ventana el cuadro, recuperando así la tradición oriental y tratando la obra como meditación, haciendo de la obra una decoración, una autonomía, una extracción, un proceso inmediato y no una especulación. Había dicho antes lo del purismo y las ultras planas de Rosa. Matisse había puerta hasta hacia Matisse Leos abre la puerta a Camis que Maniguis también tendrá. Porque la gente ha dicho que José que hay gente que pida que dar las abstracte. Eso es algo que es posible gracias a este hombre. Y este hombre que utiliza dentro de los ojos la estaba tirado. Más. Matisse, otra cosa nos ha dicho esto era un pequeño burgués. Que os hombre por ordenado que si habéis visto fotos de su perder una foto se ha pintado casi con corbata y traje chaqueta, poco, todos los días pintaba yo y estaba comentando eso. Acá que yo es con la película de estudio de Liza, donde era con entre los ojos, ponía que estaba al lado de libros, todos los días hacía su trabajo. No era bohemio como ni tuvo ningún acaso bohemio del cotadillo como he dicho antes. Ok. Pues sí. Pero esa.
No, le quería decir sobre los colores, por ejemplo, y es que antes se me había olvidado, eh, lo que has dicho en tu vídeo de Nipolito, ¿no? Que pinta con siente pan dulce, tanta armonía, y tradujo todo en poesía y en música clásica, casi sonando, ¿no? Es como, y que luego al final toda para cortar, que parece, es verdad, como si a mí me da la sensación de que creo que bueno, según el latín, digamos, las de color, como que no se atrevía a pintar las cosas oscuras, digamos, ¿vale? Y pintando igual lo de colas, o como abrió un poco la cosa de Pandora y empezó ahí a recortar y a cortar. Y se lo de colores, y luego de cosas, y tú has dicho de la expresividad de los colores, que menos mal que nos ha dejado su cliente de poder pintar el cielo rojo o el árbol amarillo y la cantidad de cosas que puedes expresar y es un poco surrealismo más bien que tienen las niñas eh, de no dejaréis pintar cómo lo sienten por los colores y no psicológicamente porque que tienen las conde orienta bastante el color, como en mi pinta de una manera o de otra manera, y bueno, con muchas interpretaciones, ¿no? De los dibujos que tienen color y lo de las de terapia, todo eso, cosa que, y eso es lo que me parece muy importante, y el poder pintar las cosas como te dé la gana. Y dejar a los niños te lo mite como quieran y que no es solo rellenar. Sí, con el tema del color, creo que básicamente con la primera hacía lo que diría, ¿no? Pero más allá, como bien decían, ¿no? Que es el primero que abre un poco la beta hacia el abstracto, eh, la sensación de él, bueno, yo digo por lo que veo de él, y que él pinta, a ver, si es un paisaje, selecciona este motivo, lo recrea, ¿no? No con su capacidad picórica, sino con su alma, ¿no? Y la percepción que proyecta al que lo está observando en de sensación. De hecho, es uno de los pintores que ha motivado a Mark Rothko, que es un pintor que provoca sensaciones, ¿no? Entonces creo que él elegía el motivo y lo pasaba por su corazón, y él elegía esta paleta de colores tan llamativa, tan alegre, porque era el modo en que él percibía el mundo, ¿no? Con esta sensualidad, con este erotismo incluso. Y hay incluso mucha línea de arabesco, mucha decoración, mucho color codoso. Hay muchos elementos al final en los collages de corales como formas seductoras, ¿no? Y creo así que de eso, que te elegía el cómo y la percepción en que él veía este mundo, ¿no? Así que Realmente, en eso que decía, que hace lo que quería, parece como que es una pintura que no hace material lírico de criterio, o sea, puede ser abstracción. Pero sin embargo, si miras en Matisse, tiene un dibujo, hay un dibujo de línea, hay un dibujo de formas, unos cabeceas, agujeros de momento, con unas mesas. Y entonces, realmente, lo interesante que creo yo en Matisse es que hace un lenguaje propio de la forma, o sea, es decir, hace un análisis de la forma que él elaborarnos todos los distintos de los habituales. Que significa un espacio tridimensional, por ejemplo, una plana, que eso, que sea alquiler, pero lo hace en eso del arte. Después, esa pecera que acabo de hablar, por ejemplo, también está muy significada, solamente hay dos líneas para indicar que es una pecera, pero se entiende. Se nota que la persona que ha pintado esa pecera
sabe lo que es una pecera porque la ha dibujado previamente. O sea, ha dibujado un cilindro, ha dibujado su forma, sabe lo que es parte de ese volumen. Entonces, Clea no es solamente que hace lo que quiere, sino dentro de unos contextos que se marca, que son muy concretos, en cuanto a su análisis de la forma, en cuanto a su análisis del color, y dentro de eso, pues sí que se libera, sí que hace cosas realmente interesantes. Sí, cuando digo que se lo vi que un poco que se libera de haberlo estudiado previamente, ¿no? Pero que como decía él, que es el primero que abre el camino a la abstracción, como Cézanne, como Picasso, digamos que hacen lo que tienen de que son libres y se sienten así, aunque digamos supuesto, por esto antes había tratado con ellos, pero veíamos cuánta mierda de preparación de un barco, casi que lo sintético que parece disimula el trabajo previo, ¿no? Y había arriba todo un trabajo, pero mucho, hay mucho bosque con mucho dibujo y después como un disimulo de todo eso, ¿no? Yo creo que ahí es una buena mi contemplativa mi oyendo de Yokuta. Les había un momentito chino, pero que si veías una rana, tenías que estar 5 años mirando la rana y luego evitarla y los segundos. Pues conseguías pintar. Neto Hadis había algo así, si le estabas mirando, él estaba pintando y dibujando, y luego dibujaba súper rápido y que el gesto ya tuviera muy aprendido para realmente conseguir clases. Y luego lo que decías del signo, él pues sí que analizaba tanto las formas que llegaba a conseguir unos signos y especialización de los y un signo que podía medirse lo bueno que era acá según los signos que nos había dejado. O sea, hay que saber si a lo mejor ni algo, yo creo que han copiado perfectamente lo que hacían otros sobrenatural. Y hay gente que ha sintetizado más como matiz y sí que hay vueltos unas sopas son características de matiz, unos ojos, una... Entonces con nos pica ese David, ¿no? Sí, no sé quién era. Una vez fue el Luis que fue, el profesor dijo que no se lo dijo. Sí, también. Se puede creer que era la academia Pervin que se me da sobre modelos vivos. Ellos dibujaban estatuas y esos props. Allí, medio de la traducción, mis animes nazados por expresar la emoción que me producía la acción del concepto. La modelo tenían una bella mano que me llamó la atención y decidí imitar la mano que en el boga. Bueno, sería mi provocación y mi cien de profesor. Y claro, bueno, no se la cabeza. Y yo digo, ese más no podrá acabar de tapir hasta su... Cuando vi bofa al torso, salió la referencia de su cambió la camina. Y se fue a que verdaderamente pues una escroto por la de Gustavo. Este hombre, brujo. Y una profecía me dijo, siempre me decía, usted simplifica la actitud. Y había ese momento que tenía Pues un culto importante dentro de esa hora. O sea, completamente lo de la mano, yo creo que es importante porque él no seguía, o sea, él ido ya, o sea, cuando he hecho el tema de derecho y tardío, todos los críticos con una felicita dicen que él pues una persona que ya es navio, pues hizo esos progresos y entonces él no, los maestros, como estos, que son todos impresionistas o académicos, pues todos de todo, pero no llegó a mentira, pues es bien, entonces le produce algo feo, lo que tiene de ahorita, eso, que va a vivir su mirada y perspectiva, sus cosas, a esa cosa. Eso que se veía también por todo lo para esta casualidad de pitaco, pero todavía no salía, de verde, cuando Miguel no lloraba la shit. Efectivamente, allí está dentro de un contexto, como has dicho antes, tú, porque hoy día, pues quizás a ciertos jóvenes, pues pueda que también se puso ya un clásico para otros cuerpos de Goya. Es decir, hoy día, para un joven Víctor, mi PC, pintando con colores cambiados o muy fuertes o planos, etcétera, pues piensa que dije, Madrid ya es un súper clásico, ¿no? Que No, yo lo que reivindico, o sea, pero prefiero los de uso,
el problema que hay de la gente que se aplica a esta persona de la forma esquinada por esa manera, yendo solamente pues con pocos correcos. Ese negocio es un poco lo mismo que luego, de cómo se ha asumido, no, es una tuni. Y luego tranquilo les decía, esto es en la pequeña la. Esto ahorita es nombre después de 70 años está aquí. Sí. Y luego por especies de problema que tiene la gente que empieza a desapegar a un negocio. O sea, el magisterio de enseñanza de matiz es correcto y tardío todos y eficaz. Hay gente que es así y que es más inclusive que no te caso, el picar abanico de eso puede llevar un poco al desecarte que por la bastante parece o comer. Y casi yo siempre yo arriba tope pues jóvenes y casi no tiene sobre caso y de juegos pictos con pincel que hay gente que actualmente sin capitales, ¿no? Entonces podemos ver que claro, cuando yo llegué a tener 30 años, aparte de estar corrado, había preocupismo, tenía un coche con chofer, etcétera, etcétera, y me voy a decir a de los líderes, que ya pintado, llevaba 10 o 15 años pintando. A partir de los 15 años, sobre mi ideologías, pero esto ha sido 42, batise cuando empieza a vender que te da por fondos. Cuando de 15 años, creí que tuvimos 17 años. Y es la repetí por aquí, y que mi Lo último que quería leer con lo de atreverse a hacer los colores, cambiarlos, creo que es la ingenuidad que tiene Matisse, que tiene en todos los libros, ataco de la novia y tal. Pues es un poco como el niño, ¿no? El niño que vas viendo y le sale. Eso es lo que me atrae mucho de este pintor, la antigüedad. Sí, yo finalmente para mí me parece que un poco siguiendo lo que estaba diciendo, se llega después de un recorrido, ¿no? Y creo que Matisse es, para mí cuando hablo de él, hablo de un gran explorador, un hombre libre que dejó, que fue gran curioso y que fue buscando, tocando estos palos, ¿no? Del botillismo, del cubismo, del epicentrismo, cubismo, en fin, que fue tocando y después se llega a ser inigualable, es decir, nada, todo el mundo lo reconoce. A mí me pasa con él que además tiene un condimento extra que interpela al observador. Además, como no es una pintura realista o fotográfica, hay algo que a mí me invita a pensar y por eso es que a mí me llega y me ha conmovido, ¿no? No solamente la sensación de que él quiere producir, sino que digamos que este es un recorrido desde el pintor, pero a mí me ha atrapado, ¿no? Y el arte es como una comunicación y hoy se puede dictar mucho y no necesariamente comunicar o casi conmover y que haya un diálogo entre el espectador y la obra pictórica. En este caso, a mí, le digo, cuando terminé de dar todo ese recorrido en el MoMA, terminé llorando. Bueno, no soy muy dura para emocionarme, pero al final de ver todo este recorrido me sentí como qué maravilloso que al final de sus días, ojalá mis días sean así, de estas figuras con tanto movimiento, con tanta luz, con tanta poesía. Y eso es lo que a mí me queda como siempre rebota en mi corazón sobre él, ¿no? Sí, estamos hablando de Rajo, una magnífica exposición que se hizo en Nueva York. Tenemos el catálogo de esa exposición en el Museo de Moreno de MoMA. Bueno, lo que escribió 32, 93. Me quedó en el es un supercalado en una obra de casi 400 pinturas de todas las épocas, de todos los estilos. Y en la jaca con el tema de otros estilos, pues se me ocurre una frase que justamente me dijeron hace poco de Picasso, que decía que el estilo no debe aprisionar al artista. Es decir, un artista cuando está pintando con más o menos éxito y ha descubierto una serie de cosas con ese estilo, no debe quedarse en él porque pues, se metería como atrapado en su propia red, sino que el artista, en Picasso, tiene que
investigar diferentes estilos, diferentes cosas, que es lo que ha hecho el estilo Matisse. ¿Parece correcto tú? Sí, de hecho él podría haber tenido una carrera ya al poco tiempo, aunque dejó como un bocanero bastante tarde, pero al cabo de más de 5 años ya tenía unos fotos en la exposición nacional y le habían comprado el Estado, le compró uno y comprar. O sea que él ya podría haberse dedicado a la arquitectura más o menos clásica y sin embargo cambió de instituto en sport. Entonces siempre estaba buscando y no le dice que iba buscando algo y le importaba un poco el estilo, ¿no? O sea, se sabía lo que tenía en ese momento y darle posibilidad y la máxima sería dar la dirigida que es la que nos transmite y la que opte emocionarse y darle y sí. Yo ubico que los tiros se hubieran encantado que yo haber hecho pues que pita toda la isca, su cultureta, y luego hay un buen intenso de la última fase de ahí, donde luego has venido abre la oportunidad de la expresión. Cuando es que de hecho se desahogan las cans por el que se pitado de que los beneficiarios desaparecen a sus fuerzas, que los demás desapareciendo, no quería ver. Acá pues una mancha, un curva de mancha, y todo de estaba así cosas, o déjame que suene, y de hecho, se muran, se ponen a cortar, pero entre el otro eso todo, sin belleza, on de hecho, de soliti, per te no transmitir emoción, y el tema que competir se lo yo, no veo, sí, yo no veo también ver un descaque, es por ejemplo, que me atrevo, y en de eso, pero veo, que por Dios, olvidado, pero hasta. Luego también, otro punto que con los que partido de la lectura con su lugares es que, aunque y para caballito Dios Abandona un poco la pintura de Caballete o sentido clásico y permite, teníamos en los funeratos que a mí me hacen los cada vez más grandes, duda llenando que te dan luego barroco y los americanos. Y que los de americano que hace son los verones son. Algunos con una piedra como son y te tienes un 30 por fuerza o dos ya van llenos de literatura. Pues que ya los tensores en su lazare, supongo, no utilizan caballete clásico y un especialista o cosas. Sí, efectivamente. También viendo esas imágenes, recuerdo que hay muchos documentales o Imágenes de cine en los que aparece la imagen de Matisse pintando el caballete con un abuelo. Habéis visto una foto del catálogo. Es una imagen que yo recuerdo de la parte del cine de la época, porque se ve que él tenía esa imagen externa como el pintor de caballete con modelo desnuda delante de él. Entonces eso es un icono, más o menos, es una imagen de Matisse que, bueno, se ha repetido varias veces en ese sentido, pero que realmente, como dices tú, no hace un trabajo clásico, sino que está pintando la modelo, pero está haciendo una abstracción, una contemplación, o planos, etcétera, etcétera. Y... ¿Esa? No, yo quería decir que yo me imagino que o Matisse me sería esa utilidad el arte como lenguaje del alma, digamos, y como ser humano, pues evoluciona, aprende cosas y madura, y sigue todo, ¿no? Como que quiero decir esto no está bien. Que cuando lo pintas, a lo mejor es trazado que vende y tal, y te traes ahí, pero yo creo que tú más. No es solo eso, es quedarse aquí adentro, solucionar cosas, aprender. Entonces, es una evolución, ¿no? Sí, Lorena, recuerdo ahora que estuve en la casa museo que viene cerca de París, donde ahí se pudo haber dedicado pues una casa y un estudio, una casa que tuvo durante una época y se guardan pues muchos recuerdos de tanto sus días de trabajo como de las diferentes zonas de trabajo dentro de esa casa, una casa que está no solo está fuera del pueblo, tiene artistas aquí instaladas alrededor de toda la casa.
Y ahí también hay una especie de reconstrucción del último proyecto que era el de la iglesia, una iglesia que hace unas decoraciones míticas suyas con recortes de siluetas, con formas planas, las figuras famosas que están bailando, están abrazadas con otras, pues son de ese proyecto de la iglesia. Y bueno, es un sitio que vale la pena ir a ver, está cerca del país. Niño, ya sabes, yo en la iglesia es po. La iglesia está en los años tanto que Qué bien. todo gusto el mundo. No, son dos. No sé, yo creo que la última esa que tú dices, la Dominique. Sí. Esa iglesia, yo estaba dentro de ellas y es que ella ha sonado un poquito más grande que todo este lugar. Está decorada con imágenes que he visto. Las cristaleras por último ver son grupos de esta culete, una culete de un queso. Y las paredes tienen esta media altura, silueta de las glorias que ha hecho por la iglesia dentro de la Vengus, que no permicaros. Sí, sí. Y muy sencillo, o sea, sí, no sé si cita, peso de pequeña, luego disfrutaría de un modelón, otros, y muy respeto. La sensación más interesante de estar dentro, so te pica el rey, pues, la luz, La luz. que no sé mi, eso aquí es todo el indio, a coletos y un amarillo es verde y me Una foto que su. tengo eso sentir. Sí. Lo cierto, donde todo, pues vamos a ir ya terminando. Si no querés vivir esas cosas. Sí, el público asistente también en este momento alguna posibilidad de comentar algo con respecto a todo lo que hemos dicho. O sea, que si comentar una cuestión. Sí. Y haz un molla, Roberto. Bueno, y tenía esta pregunta que has formulado antes sobre por qué murió tan pronto el movimiento rock. Entonces, bueno, yo tengo un pensamiento, habría que relacionar a Matisse con toda la literatura, como cualquier pictos de la época, con toda la literatura que arranca ya desde el principio del siglo XIX, finales del XIX, principio del XX, porque quizá Matisse es el tipo que más ha ido contando de todas las tendencias de lo de la época. Entonces, si partimos del modernismo, que precisamente tiene muchos coincidentes con el Matisse, esa cuestión de colorido de la que habéis hablado, la explosión del mundo de los sentidos, la sinestesia, esa meta de sensaciones que se consiguen en literatura con esos adjetivos, esos sustantivos acercados que tienen una relación con diferentes sentidos, y aquí con ese juego con el color, ¿verdad? Que sale canto de lo normal. Entonces, partiendo de ese modernismo que buscaba lo exótico, lo oriental, y de hecho tiene Matisse alguna pintura de especie de princesas, como en el poema de Rubén Darío también, la princesa está triste, que tendrá la princesa, que es exacto, en literatura es si lo trasladamos sería lo mismo que es el cuadro de Matisse. Entonces, a partir de ahí vinieron todas las memorias, pero aquí las memorias pictóricas no van solas, van con la literatura. Entonces, todos crean escuela, los manifiestos los firman literatos y pintores. De hecho, en la película La banda de Picasso está Apollinaire, está Matisse, casi como teórico de toda como las cosas sociales. Entonces, el pintor que fue pasando por todas las experimentaciones que se les ocurrían entre todos, podían ser los paligramas de Apollinaire o de otros, como podía ser el ir evolucionando hacia las síntesis, la decoración, la línea, a partir de la emoción, del sentido, a la línea o a la geometría, ¿no? Del purismo. Entonces, el que solo experimentó sin añadir algo más del eterno, murió. Entonces el Fado, yo pienso que solamente se quedó en el estallido de sensualidad, pero te faltaba lo que le ha reclamado en público siempre al arte, a cualquier arte, el sentimiento. Y
tanto el modernismo como el foro tenía sensación, pero no tenía sentimiento. Y no puede haber literatura que dure ni pintura que dure sin sentimiento, únicamente que puede continuar en arte. Eso es. Y por eso el surrealismo fue la única tendencia que ha llegado hasta hoy. Porque el sueño, a fin de cuentas, es como la transposición onírica de lo que sentimos. Todos nuestros sentimientos se van volcando consciente. Y por eso ahora sigue habiendo literatura surrealista como sigue habiendo tendencia surrealista en pintura. Y el folk estaba vacío. Entonces todo lo que vino del patrascanismo delante por el arte, estas líneas, el síntesis, se seguirá copiando. Pero a fin de cuentas, yo pienso que se va a volver siempre O la sensación sola, la línea sola, la geometría sola no es nada y morirá. y todo ese matiz que nos gusta mucho, nos gusta por Resati porque ha sabido darle alma a todo, pero ha tenido sentimiento. Y también quería remover un poco que parte de todo lo han inventado El principio del 20 eran mis cuerdas, entre todos pensaba, y desde luego regiones por matiz o quizás otros no por nada, solo con coros. Pero a que no se mencionan, tú lo he dicho antes, como a Goya, en esas manchas en esas manchas oscuras, en esos claroscuros, incluso en los subir de colores como el quitasol también, Goya ya fue la puerta de expresiones más. Goya ha abierto la puerta al esperpento en literatura y a Goya todos lo de llenado. Y por eso pienso que tenían que estar constantemente mencionando todos también, porque ya muchos estaban inventando ya. Gracias a ti por tu gusto, Sergio. Fantástica. Y tengo que precisamente matizo sus escritos de que hablas de, bueno, ya decía arreglar que no le gustaba, que no le gustaba, que lo veía como vacío, el de ella tenía mucha perfección y tal, pero no le llegaba al sentimiento, y sin embargo veía le apasionaba. Y ya tiempo. Creo que la Giotto también. Kyoto sí, exacto. Sí, creo que todos los pintores que le había gustado por pareció su obra por Giotto. Pero sí, yo escúchame, creo que tiene mucho sentido lo que tú dices, ¿no? Que en definitiva puede haber mucha producción artística, pero el que ve podrá comprar o no, pero más allá de eso, si no tiene si no persigue esa sensación, asociar como un objeto o una cine como un objeto, ¿no? Externo a uno. Al menos a mí me pasa eso con el arte, me tiene que hacer vivir algo en mí, ¿no? Y creo, bueno, eso es un poco inexplicado, es un secreto, es como lo que sucede con la poesía, ¿no? Lo que emociona y lo que no, pero hacer ejercicio, por ejercicios en sí mismos, pueden ser banales o vacíos, como tú dices, cuando no. Matisse con y Pollo estuvo todo el Unos legos, un poco si queréis, estuvo el de Chile Lego, cuento de Camelo 10, o sea, una meta de sus tareas postales enviada, y para enviarla a 3. Se me queda rara, y ese terapeuta se ha morido. Y no estoy muy seguro de ello porque no se ha dado nada. Lo que ha dicho curioso es también todo el cargador de la poética. Poética cultural. Vamos a ver, el poquito también fue cortado porque este hecho de menos que había sentado yo pienso. Y luego poner esta recauda. Los pensé muy bien, profi, y un lo que se sigue aplicando. Pero hay otras tendencias, luego, perdón, la primera reunión, de sobre ya, que estamos entre tareas de aprender esa partir de Luya, solos y Tokio, por ejemplo, esa pareja de Core, 24, o por ejemplo, Matisse, sobrevive, que comillas, a celular un día o Matisse. Pues que pie. Y luego el mercado, por cosa que he visto por ahí, unos proyectantes, como se vive el mercado. Me queda la teta, pero ¿cómo se vive la isla, vieja, tío? Y el que flota en todo esto, yo creo que es en Estados Unidos flota o recoge todo lo maguares que hubiese dirigidos. Ya digo que, por ejemplo, un cuadro pues comprado por la selección por la PG de Basilicha que ha tenido otros en París. Matisse Sport Review, ahorita fuera fuera de $2 de Tebaco, Pericadora, de Alcohol,
que le dio al lado. Y todo de la mano y la fotografía, el cuatrito skibis. Y luego estaban 80s. Yo, por si le café, la verdad, que iban haciendo que es un movimiento muy diverso, el de que pueden estar aquí. Le preguntan, por ejemplo, a Betis, volvemos a lo de pequeños grupios, Se tiene relación con... Sí, Apple. Más antiquera. Mi güey, pero yo una cosa parecida a esto. Sí. De mi época, si lo recuerdo. Es de donde de las líneas. Pues muchas gracias. Bueno, si no hay medio que más de parte del público, pues vamos a pasar ya al final, después de este repaso de este gran artista y de reflexionar sobre la significación, sobre el color, sobre la manera de elaborar un nuevo lenguaje que ha dado paso a muchas cosas. Vamos a recordar sobre algunos eventos culturales por parte de nuestros tertulianos y aquí lo acabamos por Teresa Butrella. Yo voy a animar a la gente que viniera de carnaval, ver mi paja, un día aquí, como os he dicho, en un café. Aparte de el día 28 de febrero. Eso, aparte tenemos otras cosas, el ubícate con ti. Si no es una guarrería con la mañana dieta, pero hay muchísimas cosas. Estamos ahora que no es República. Pues esto de Ubi Café es un café librería y cosas cosas donde se hacen muchos eventos. Este es el programa precisamente de Ubi. Porque aquí hay un montón de actividades casi todos los días, donde hay pues conciertos, pues talleres de libros, talleres de congregación, en fin, talleres para niños y muchas cosas. Aparte de eso, hay comidas y menús y hay cosas musicales muy importantes. ¿Sabes Artes América? y el invierno en el río, pues, mi pueden poner a hacer no muchas cosas, ¿no? Pero que en fotografía se puede ver, aunque pero será fotografía de poco tú puedes estar cerca de Warfare, que la publicación está chile, de la toma de capítulo. Sí, de eso ya no. Y hay fotos con Todos va a acabar de estar Dios. pero entonces no hay tratar de se puede mucho y ali tú vas a hacer tu última convivencia sobre eso. Sí, sí, la de este nivel, que el otro día es una cosa, sería un premio del los Víctor Oficial de los Ligos. A ver qué premio la foto dije, o pues es que aquí se ponerán los apagos de tacoto, con una batería, una madre que está Con un chico. ¿Dónde son? Bien. Pues a nosotros para más. creo que hasta no tiene fallos o para y es peligro. Bueno, yo recomendaría para la, como veo con dicho Martín, pues el libro este, la edad de Dicky, bueno, entiendo una vite bastante de clientes, que es una bis escrita con Smeratero sobre el arte de Paidós, Istecto. Y Que está agotado. se está agotando y más. Este es, sí, es una ambientación, pero además es muy buena, está muy bien escrito y bueno, y para que le interese a ti, coja el aquí y esa disminución. Y sí, por supuesto. Y luego como exposición, pues una actividad que se inaugurará el 2 de marzo en un petita de aquí, de la editorial Obra Propia, y es sobre arte sobre Bagüe. Bueno, y yo de nuevo volver a decirle que el viernes estará el Cine Polum o Cine Debate a través de un proyecto Matraz, que es muy interesante, y es en José Aguirre, número 28, el frente del Nardado del Lago. En la ubica, vamos a ver la película La vida de los otros, la película alemana que ganó los Oscars y tiene varios premios internacionales, Taxi incluido, y después empieza a las 8.
Y así que traerse caca y yo porque en un ratico y luego vamos a hacer un cine de arte, ¿no? Si van a ir dibujando ciertas cositas con que bueno, para realizar un couto más. Y vamos, este día. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo me parece la recomendar teatro, como diferente, de Machís, Que lo he visto ahí paseando por Cafa, que hay pues el Dalía, la Revalía, donde estuvimos recientemente con la asociación viendo el verano cielo. Pues ahora resulta que lo ha cogido una empresa más comercial y está haciendo sus monólogos exactamente hoy, febrero y enero. Están haciendo stand-up Dalía con Manu Badenes, Álvaro Carrero, Miguel Lago, Miguel Ángel ahí, a cuatro monologuistas que están retomando la formación del teatro Cali. Y pienso que, bueno, si es interesante que continúe ese proyecto, partida que aquel día la torre de compañía estaba actuando, ya andaba finalizado aquel espacio. Bueno, pues nada, para terminar, os recomiendo el blog de la Asociación Culturarte, asociacionculturarte.wordpress.com, con los estatutos, la web de los socios, cómo hacerse socio, próximos proyectos, eventos. Tenemos una manera de fácil de la asociación y de la radio cultural de WordPress.com, donde se están emitiendo varios programas de probado podcast, con entrevistas, directos y homenajes, con más de 2.300 fans en Facebook. Allí podéis dejar comentarios, de fotos, de información de próximos eventos, etc. Si queréis contactar con nosotros, participar con tertulias, nosotros y los temas, para próximas tertulias, la dirección de correo electrónico es la de culturartetv@gmail.com. Y el blog para escuchar y descargar las tertulias anteriores es el de culturarte.wordpress.com. La próxima tertulia será el 11 de marzo de 2013 sobre el tema contemporaneidad y belleza en el Videocafé, en el Valle de Saboya, donde ya hicimos esta primera tertulia. En esta ocasión pues serán varios tertulianos, los que son mañana de luego. Y para tener más información, acerca de los que van a para participar o de suscribirse a la asociación o a la asociación, todo eso se publicará en la asociación culturarte.wordpress.com. Si queréis ver información de nuestras actividades, haceros socio, podéis dejar vuestro correo electrónico en la hoja amarilla que hay aquí delante de la mesa y coger también tarjetas de la asociación. Sin más, os saludamos y os damos gracias por la presente a todos, tanto a los tertulianos como a los asistentes, desde el Ubicafé de Marenque, España, y os traemos la voz del Curiex. Soy Felipe Sicha.